El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana en Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org. Bueno, queridos jóvenes, lo primero que les quiero decir es que la batalla por la santidad es una de las cosas más mal entendidas en todo el caminar cristiano. Y la razón radica en esto, es que pensamos que nosotros podemos hacer algo con nuestras propias fuerzas. Es algo que en realidad no sabemos. Necesitamos lo que acabo de orar, la iluminación del Espíritu Santo, el entendimiento bíblico para poder realmente entender qué es el caminar por la santidad. Lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en santificación es: ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dime los pasos para ser santificado. El Señor me rescató a los 17 años y he tenido este conflicto y duda desde el primer día que soy salvo. ¿Cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago para vivir en santidad? No lo sé. Y lo más trágico de todo es que muchas veces me vi cayendo repetidamente en pecados. Y como no entiendes que ya eres hijo de Dios, que ya eres acepto, que eres amado, lo que te viene es la condenación. Yo ahorita nomás recordando el primer mes de convertido, era un amor con Cristo, pero habían pasado como 3 semanas, como un mes, y me fui a deslizar en pecado otra vez. Y me recuerdo que venía de regreso para mi casa diciendo: ya no soy nada, todo fue una mentira. Y no sé si has pasado por eso. Y luego, imagínate, 17 años, tengo 38 años, 21 años de convertido por la gracia de Dios. Y entonces estos 21 años todavía no puedo decir, ya entendí cómo es la santificación. Es tan difícil de entenderla que el pastor Carlos decidió hacer un alto en nuestra propia iglesia y decir: vamos a explicar cómo es esto que el Espíritu Santo obra la santificación en ustedes. Y creo que oyéndolo a él, estudiándolo, como que Dios ya nos está dando cierto entendimiento. Pero definitivamente necesitamos entenderlo con la gracia de Dios. Entonces, lo primero que quiero decir como una introducción es que la Biblia siempre, antes de los imperativos, los verbos imperativos son: haz esto, o salta, come. Eso es una indicación imperativa. Y entonces nosotros pensamos que la santificación es: dígame qué hacer, dime un imperativo, ¿cómo le hago? Huye del pecado, o no tengas malos pensamientos, decía Alex, no forniques, etcétera. Antes de los imperativos nos da los indicativos en todo el Nuevo Testamento, especialmente en la carta de los Romanos, la epístola a los Romanos. Quiere decir que un indicativo es algo que eres antes de algo que tienes que hacer. Por ejemplo, en Romanos 12:1, no es nuestro texto, pero dice: os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Lo que expuso en el 5, 6, 7 y 8. Por esas misericordias que lo hemos estado viendo en la iglesia, por eso lo menciono rápidamente. Ahora te doy un indicativo: que presente vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Primero indicativo y luego imperativo, ¿ok? Así que en esta oportunidad, en una forma práctica, nos vamos a enfocar en un indicativo para ser santo. ¿En qué eres? Y el título es: nuestra unión con Cristo. O sea, ¿qué eres? Estás unido a Cristo. Nuestra unión con Cristo, es el título, es la raíz de nuestra santificación. Nuestra unión con Cristo es la raíz de nuestra santificación. No les estoy diciendo haz esto, les estoy dando un indicativo, algo que eres, ¿ok? Y vamos a tener nuestro texto base. Si tienes tu Biblia o lo tienes en una forma digital, abre por favor Romanos 6. Ya sé que ya lo predicaron, no lo puedo predicar igual que el pastor Carlos, ni que el señor Jeff, ni ninguno de ellos, pero nomás es el texto que más claramente, uno de los textos que más claramente habla en el Nuevo Testamento de la unión con Cristo. ¿Ok? Entonces habla en Romanos 6. Y solo quiero hacer un paréntesis antes de leerlo. Cuando en ese primero o segundo año de convertido, que recaía en pecados, en situaciones, yo decía: ¿qué hago?
me acerqué con uno de los pastores de mi iglesia, de tu edad, 17 años, le digo, pastor, ayúdeme, no puedo ser santo, no puedo vencer el pecado, ¿qué hago? Y me dijo algo que en lugar de ayudarme, me trajo más condenación. Me dijo, fácil, me dice, ahí está en Romanos 6 la respuesta. Créeme que cuando me dijo eso, yo dije, ¿y cómo? O sea, me fui, lo leí, un día tomé un sábado en la mañana para irme a leer Romanos 6 y lo dividía y no entendí. Porque no solo es que la clave está en Romanos 6, sino que la clave está en lo que Romanos 6 nos explica que somos, el indicativo, lo que somos. Y créeme que me ha tomado muchos años entenderlo. Ahora que lo veo, sí puedo decir, tenía razón. En Romanos 6 está la raíz. Cuando digo la raíz, es si la raíz es buena, dice la parábola, entonces el fruto es bueno. La raíz es lo que sostiene el árbol y la raíz es la que le da la genética al fruto. Entonces, sin esta raíz nadie puede ser santificado. Ahora vamos a leer Romanos 6. Yo no te digo, la clave está ahí. Yo con la ayuda del Espíritu Santo te quiero ayudar a exponer lo que dice Romanos 6 para que tú entiendas la raíz de tu santificación. Versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a intentar explicar esto. Voy a explicar 3 cosas. La primera cosa que voy a explicar es básicamente qué es la unión con Cristo. Y luego las otras 2 cosas es, digamos, las 2 caras de la moneda de esa unión. Que estamos unidos en su muerte y que estamos unidos en su vida. Y normalmente, ahorita no me quiero adelantar, pero uno normalmente solo ve que fue unido en su muerte. Pero para la santificación te va a servir mucho ver que fuiste unido en su vida también. Entonces, lo primero, o sea, de verdad estoy intentando ponerles así como para que, porque yo te digo, yo leí Romanos 6 y ¿cómo entiendo esta onda? Okay. Todo esto que voy a decir en este primer agrupamiento de pensamientos es esto. ¿Qué estás diciendo? Es el punto 1, que estamos unidos a Cristo. ¿Qué es la unión con Cristo? Y fíjate, estás unido a Cristo no en base a obras, sino en base a la gracia de Dios. O sea, nadie está unido a Cristo, como ya nos acaba de decir Alex, por algo que hizo, por su cara bonita. No te escogieron a ti por una buena obra. El misterio de la unión con Cristo es un misterio de la gracia de Dios. Ahí decía en el versículo, ¿no sabéis que hemos sido bautizados? Otra vez usando la gramática, hemos sido bautizados es un verbo pasivo. A ver quién entiende, quién aprobó idioma nacional o como se llame gramática. ¿Qué es un verbo pasivo? A ver. ¿Cómo? No, todos los verbos son acciones, pero una acción que ¿qué? Es algo que le pasa a alguien. Exacto, es algo que le pasa a alguien. No es lo mismo, un verbo activo es que yo le pegué a Mike. Ilustración nomás.
Y un verbo activo es que un verbo pasivo para mí es que Mike me pegó a mí. O sea, yo recibí la acción. Y ese verbo nos da mucho a entender de lo que es la gracia. Tú no puedes hacer nada para ser bautizado en Cristo. Entonces, lo primero que tienes que entender es que es una obra de gracia. Te unieron a Cristo, en pocas palabras. Y fíjate, aquí es bien importante entender una definición de cristiano. Nosotros en nuestro lenguaje ya estamos adaptando frases que no existían, pero que las tuvimos que inventar porque pues ¿cómo más lo dices? Por ejemplo, ya en nuestro lenguaje ya no te marca en la computadora error de ortografía cuando dices tuitear. Escríbelo y te vas a dar cuenta que ya no te sale en rojo. Ya lo acepta porque ¿cómo más dices? Si tuvo que inventar una palabra, tuitear, chatear. ¿Qué otra? ¿Cuál? Parquero. Bueno, ese es un lenguaje de bares, pero sí ya se acepta. ¿Quién no sabe qué es un parquero? Pablo tenía esa costumbre. Pablo, al ver que no había una definición para algo, se inventaba una palabra. ¿Y sabes cuál es la palabra que se inventó para los cristianos? Los en Cristo. O sea, en el griego no dice los cristianos, no dice los convertidos, los en Cristo. O sea, esa es la definición básica, el indicativo básico de lo que tú y yo somos. Somos alguien que ha sido, y ahora leamos el lenguaje de Romanos, bautizado. La palabra bautizado es sumergido, o sea, es como una esponja que ha sido empapada en una sustancia. O sea, es la preposición. ¿Qué va a decir? Que no vino a hablar de gramática este señor aquí. Pero lo importante es que si no entendemos estas preposiciones y verbos y todo eso, nos quedamos como en la luna. Se tuvieron que inventar. Tú eres, si nos pudiéramos hacer una camiseta, nosotros somos los en Cristo. No existe esa palabra. Eso es un cristiano. Es el que está adentro de Cristo. Es un misterio. Cristo está dentro de ti, pero más, la definición más bíblica es que tú estás dentro de Cristo. Entonces, queridos jóvenes, un cristiano no es el que va a la iglesia. Un cristiano no es el que sus papás son cristianos. Yo creo que por la gracia de Dios en esta iglesia hay este entendimiento, pero en el mundo evangélico y en los congresos de jóvenes que hay así, bautista, muchos piensan o asumen que son cristianos porque van al retiro, porque van a la iglesia, porque estudiaron en una escuela cristiana. Y yo te quiero decir, eso no te hace ni me hace cristiano. Si no, mira mi testimonio, y no voy a estar citando mi vida, pero yo voy desde que tengo 1 año de edad a la iglesia y fui un en Cristo hasta los 17 años por la pura gracia de Dios. Yo asistía, nunca me recuerdo de las predicaciones. Por el contrario, cuando cumplí 14 años dije, pues no, esto no es nada, esto no es de verdad. Quiero vivir como el mundo vive. En eso vivía, perdido, separado de Dios, y por eso yo te puedo decir que un cristiano es primero el que está en Cristo, pero es alguien que lo hicieron, o sea, que el Espíritu Santo lo injertó en Cristo. Porque, mira, honestamente yo no lo buscaba, y yo estoy seguro que tú tampoco lo buscabas. Yo en toda mi historia solo he encontrado una jovencita que me dijo, yo sí buscaba a Dios. Yo le dije, mira, tú lo buscabas porque Dios te puso esa hambre a ti. Pero no, lo normal del hombre es que vamos en contra de Dios, que no queremos las cosas de Dios. Así que si tú has sido bautizado en Cristo, es porque Él lo hizo en ti. Él nos unió a ti. Mira, acompáñame por favor a 1 Corintios 12, o lo van a proyectar ahí, versículo 13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos, ya griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio beber del mismo espíritu. ¿Qué está diciendo este texto? Que tú y yo, o más bien dicho, todos los cristianos, los hace cristianos el Espíritu Santo.
No hay tal cosa que heredaste el cristianismo. Y si tú, mira, yo no me voy a detener de predicar el evangelio cada vez que tengo oportunidad. Si tú estás aquí y eres un visitante de la iglesia, tienes años estudiaste en IBM o no, y tienes años ahí sentándote, y tú dices, yo nada, esta onda la siento en mi corazón, yo no siento arrepentimiento, yo no siento deseo de santificación, están cantando y dice ahí que Cristo me libertó, yo no siento nada de eso. Probablemente tú necesites empezar por primera base, y es que necesitas pedirle al Espíritu Santo, hazme un hijo tuyo. Pídeselo. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo primero que un cristiano es un en Cristo, y ese en Cristo fue hecho por el Espíritu Santo. Y les dije que también es por pura gracia. Efesios 2:4. Voy a leer varios versículos porque los versículos lo explican mucho mejor de lo que yo lo puedo explicar. Es por pura gracia. Efesios 2:4. Este es el versículo más hermoso de los que hemos entendido que nos salvaron por pura gracia. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Mira, cuéntame cuántas veces menciona el con Cristo o en Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí va una vez: por gracia habéis sido salvos. Si eso fuera suficiente, ya te digo, ese versículo es el pero Dios famoso, que yo quiero mandar a poner un cuadrito. Si alguno de ustedes pinta bonito, se lo encargo y se lo voy a agradecer. Se lo quiero poner ahí por donde estudio la Biblia, que diga pero Dios, porque para mí este es el cambio. Léete los versículos del 1 al 3 tú solito, y ese es el que dice que estábamos muertos en delito y pecado, pero Dios tuvo misericordia de mí. Si eso ya fuera suficiente, pero mira lo que dice: y con Él, otro verbo que nos incluye, nos resucitó, no en verbo, perdón, sino que otra preposición, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, la salvación, como que te da a entender Pablo en Romanos, en Efesios, que un cristiano es aquel que lo injertaron, lo bautizaron en Cristo, pero no lo dejaron ahí, sino que con Él lo resucitó, con Él lo sentó en lugares celestiales, con Él lo va a glorificar. O sea, el chiste de lo que voy a intentar explicar en estos minutos que me quedan es que la vida cristiana es en Él, unido a Él. Ese es el chiste. Yo ese versículo de Efesios 2:6 a veces me lo paso bien rápido porque me concentro mucho en el 4 y en el 5. Pero eso es de lo que vamos a hablar también hoy. Con Él no solo te salvó, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. Lo importante de este texto es que así como la justificación, voy a decir unos términos ahí que están en ese versículo. La justificación es por gracia. Dice que nos resucitó. La santificación es por gracia en Él. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo en este primer gran concepto? Un cristiano, voy a volver a repasarlo, es una persona que por la gracia de Dios fue unido o bautizado en Cristo, y no solo lo justificaron y ya quedó ahí, sino que esa misma gracia, ese mismo espíritu que lo metió ahí, le está prometiendo que lo va a santificar. Buenas noticias, porque a mí nadie me explicó esto. Me dijeron, léete Romanos 6. Ándele, pero no voy a ser yo. La clave va a estar en mi unión con Cristo. Es por eso que es la raíz. Este texto no se refiere al bautismo en el Espíritu Santo, aunque no voy a hablar de eso como algunos lo han entendido, sino el bautismo del Espíritu Santo en Cristo. Así que, ok, habiendo dado ese como inicio, ahora quiero explicarte en nuestro texto Romanos 6 en qué estamos unidos a Cristo. Entonces, la mejor forma de verlo es las dos caras de la moneda. Vamos a ver ahora, si quieren, si están tomando nota, el gran punto 2. Ahorita te expliqué que fuimos unidos a Cristo por gracia. El gran punto 2
fuiste unido a Cristo por el Espíritu, por gracia en su muerte. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y entender esto, miren jóvenes, si ustedes se llevan, si logran entender esto, ya llevan aprobado el examen 50%. Yo creo que Dios hace una obra hermosa al entender. Yo te digo, yo he batallado años en entenderlo, pero Dios como que en su bondad dice, mira, te lo voy a poner clarito. Te lo voy a poner. Y yo no sé por qué en la iglesia, no en la iglesia de nosotros, en la iglesia hay muchos autores que están escribiendo sobre esto. ¿Y sabes por qué es? Porque el chiste de la santificación está complicado, porque tiendes a ir a dos extremos, que serían ¿cuál? Uno es, a ver, ¿qué piensan? ¿Un extremo? ¿Cuál sería? En la santificación. Un legalismo. Es decir, tengo que hacer algo. ¿Cómo soy mejor persona? ¿Cómo me parezco más a Cristo? Y empiezas a obrar. Y entonces pones reglas que no son dadas por la palabra de Dios, pero piensas que eso te van a dar mérito con Dios. Y de lo que te imagines, reglas de vestirse, reglas de lugares que puedes frecuentar, reglas de cómo te vas cuando te vas a casar, de cómo debes de comportarte en la iglesia, de qué música tienes que escuchar, todo con el fin de santificarte, y todo eso es externo. Y el otro extremo de alguien que no entiende que también hay un llamado a la santificación, es decir, no, pues ya me justificaron, ahí voy para el cielo, entonces puedo vivir como sea y eso no afecta mi relación con Dios, que de hecho no le afecta, pero también puede haber un extremo de libertinaje. Así que el Señor nos ayuda a entender qué significa que estamos unidos a su muerte. Bueno, mira, volvamos a leer algunas frasecitas en el Romanos 6, el versículo 3, por ejemplo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, o sea, todos los en Cristo, todos los cristianos, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está la declaración. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Vamos a brincarnos al 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Así que, primera cosa que vamos a ver, ¿qué es el significado de muerto al pecado? Unidos en su muerte. ¿Qué significa que moriste al pecado? Significa, dice Jeff Kurzweil, cuando una persona viene a Cristo, su antigua identidad, quien era en Adán. ¿Quién eras en Adán? Un hijo de ira, lo mismo que los demás. Esa era tu naturaleza. Esa persona que está, lo que eras en Adán muere. Esa persona está unida a Cristo y por lo tanto se convierte en un hombre nuevo. ¿Qué significa esos versículos de Pablo que dice el que murió, murió con Cristo, el que se fue clavado con Cristo? A ver si te lo puedo explicar en una forma sencilla. Cuando una persona, por la gracia de Dios, pone su fe en Cristo y es injertado en Cristo y es salvo, pues regenerado, ese día, en ese momento, se muere lo que tú eras en Adán, tu vieja naturaleza. Yo sé que la pregunta que va a surgir aquí es, ok, ¿por qué sigo sintiendo el pecado? Pero espérame un ratito, porque yo entendía esto, se muere todo el pecado dentro de mí. No, se muere lo que eras antes y nace una nueva naturaleza. O sea, que lo hermoso de esto, perdón que me ponga ejemplo, y tú puedes poner tu edad, que yo hasta los 17 años era una naturaleza, y ese día que el Señor dijo vive, es como si, por eso es que se llama el nuevo nacimiento, es como si vuelves a nacer una nueva naturaleza. ¿Cuál es este tipo de naturaleza? Mira, Pablo lo dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive,
sino que Cristo vive en mí. Ahorita voy a regresar a Gálatas 2:20. O sea, él veía que su unión con Cristo, cuando Cristo estaba muriendo, él estaba incluyendo a todos los creyentes. ¿Y qué es lo que estaba matando en esa cruz? Ese antigua naturaleza. No solo esa antigua naturaleza, sino que en ese momento fuiste transferido del reino del pecado, hijo de ira, Efesios 2:1, hijo de desobediencia, y ahorita ha sido transferido al reino del nuevo Adán. Estos son un misterio bien tremendo. Cuando Adán pecó, porque yo no sé si te has hecho esta pregunta, ¿por qué a nosotros nos inculpan el pecado de Adán? Entonces Adán era el representante de la humanidad. Él era la cabeza de la humanidad, y el pecado se transferido generación a generación, y todos los niños, por hermosos que nacen, como estoy viendo a Luca ahí, como nació mi niña hace un año, exactamente, hermosos. La Ari, un año cumplió la semana pasada, un año, y nos hace unos panchos. Ya ayer estaba gritando. O sea, ayer en la mañana tuve un día bien difícil antes de llegar a la iglesia, porque se levantó Ari. Pero, o sea, yo realmente, Robbie nunca gritó así. O sea, yo creo que las niñas les afectó más esta onda del pecado de Eva, o no sé. Como que, o sea, y llego yo a la cunita y no tiene ni una lágrima. O sea, está gritándome nomás porque quiere que el papá o la mamá la saquen a la fuerza. Y tú dices, ay, pobre. O sea, los abuelitos, aquí no me voy a dejar mentir, Alex y Ana Yancy, los papás, mis papás y los papás de Gaby, se enojan que uno les diga algo a su angelito, a su angelita, nieto o nieta. Ay, ¿cómo lo regañas? Me dice mi mamá. Yo le digo, mamá, yo lo amo a este niño y lo tengo que regañar, porque si no, no puede estar parado en la mesa cuando estamos comiendo. Mi mamá, y déjalo, es normal o sea, no puede, mami, lo siento. Pues mi niña me sorprendió que tanto el rey, o sea, yo digo, Señor, dame la gracia para criar a estos niños en el temor de Cristo. Y si yo quiero ser niños buenos, lo único que va a pasar es que me voy a frustrar. ¿Sabes lo que necesitan ellos? Ser trasladados de ese reino, porque ya lo traen. Bueno, esa es una niña de 1 año. Ahora tú y yo, cuando tienen 15 años, las pasiones del pecado, o sea, el que está en el reino de las tinieblas es un hijo de desobediencia y de ira. O sea, tiene un príncipe de este mundo. Estoy citando Efesios 2, y el príncipe le dice, peca, y no tienes opción, eres esclavo. Miente. ¿Nunca te ha pasado que te dices, ¿por qué mentí, hombre? Y luego te metes en unas cosas que dices, ¿por qué dije eso? Y luego ya la bronca es que no sabes cómo salirte de una mentira si no es con otra mentira. Y llegamos de cuenta que eso nos da un poco de risa, pero ¿qué tal cuando la pasión del pecado te lleva a hacer cosas abominables, aborrecibles? Alex decía que hasta me da vergüenza mencionarlas aquí, pero sé que algunos han batallado con eso. ¿Sabes por qué? Es porque estás en otro reino. El reino que tiene un príncipe, en donde haces los deseos de la carne. A lo mejor lo pones en Efesios 2, o creo que conocen este versículo. Dice, tienes un príncipe, eres hijo de ira, y lo único que haces es hacer los deseos de tu carne. Eso eras si no has muerto con Cristo. Excelente, muy bien. Ni dije cuál era, ya se lo sabía, Ileana. Entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. La mente y la carne nunca se satisfacen de pedirte deseos. Si te dijera yo, te voy a dar una tarjeta de crédito, de verdad, gratis, lo que quieras, vete al Cielo Vista Mall y gasta lo que quieras. Uno va ahí en el Cielo Vista y luego están unas personas ahí en el centro del centro comercial, y te dice, oiga, me está diciendo una señora un día de esto, ¿no necesita usted una cremita para que, mire las manchas que trae aquí?
Órale, le digo, sí traigo muchos. No, es que el sol está bien tremendo. Este es un bloqueador. Y bueno, y ya me estaba convenciendo la señora. Un bloqueador solar para que no si le puede hacer cáncer en la piel. Y luego yo viéndome en el espejo. Sí, no, sí se le notan mucho. Y de hecho sí quiero ir con la mamá de Alex porque tengo muchas manchas por el sol. Pero, o sea, yo qué iba pensando. Yo iba a mi computadora a repararla ahí al centro comercial. Y luego le dije nomás por ver, ¿y cuánto vale, oiga? No, pues mire, vale $80, pero si me lleva, le doy uno gratis. Caray, dije yo. Y como dice Alex, o sea, pensamos que necesitamos el nuevo teléfono. O sea, un teléfono es para comunicarse, pero las pasiones del materialismo, piensa que necesitas el último mero teléfono. Ya no se hable de los pecados, o sea, las drogas, los jóvenes de tu edad cayendo en drogas, cayendo en fornicación, promiscuidad, porque son esclavos. Pero mira, qué buena noticia. Por eso es que si tú entiendes Romanos 6, vas a empezar tu proceso de santificación. El día que tú creíste en Cristo, ¿sabes qué? Moriste. Y si un esclavista tiene un esclavo que se le muere, ya no le puede dar órdenes porque ya está muerto. Moriste juntamente con Cristo y ya no tienes que hacer caso a sus órdenes. Quiere decir que en el momento de nuestra unión con Cristo existen nuevas realidades. La primera es que ya no estás sujeto a ese rey, sino que estás sujeto a otro rey. Hoy, ¿qué día estamos celebrando? 16 de septiembre, en 1810. ¿Cuántos años van ya? España era el rey de todo México, del virreinato de México. Hoy ya nos vamos a cambiar de idioma nacional, la historia de México. Era el rey, y con la declaración de la independencia, viva Hidalgo, viva Allende y toda esa raza, toda esa gente firmó que en ese momento ya el rey de España, esto sí me gana, ¿quién era el rey de España en ese momento? Pasamos de noche en la prepa, en la secundaria, pero bueno, está bien, yo no me acuerdo tampoco. Ese rey ya no tenía dominio, ya México era los Estados Unidos mexicanos libres e independientes. Libres. Si alguien decía, no, pero es que antes me cobraban el 25% de todo lo que yo vendía de café o de caña de azúcar allá en Veracruz, lo vendían, lo tenían que vender y pagar el impuesto a España. Ya no. Bueno, eso pasa con el cristiano el día que muere con Cristo. Se murió el esclavo. Se murió el virreinato de México y nació una nueva nación independiente. Tú eres ese. Entonces, lo que significa que moriste con Cristo es que fuimos transferidos al reino de Dios. No solo eso, el pastor Carlos se tardó un mensaje en explicarnos esto. Se te otorgó, o sea, naces con una cosa que no tenías antes. Se te otorgó el don de la justicia. O sea, moriste, eras esclavo, ahora te ven justo. Ahí mismo en Gálatas 2:20, donde vimos el 21, dice: no hago nula la gracia de Dios, porque en el momento que moriste te declararon justo. Y creo que hasta aquí solo estamos viendo una cara de la moneda, lo que pasó con la muerte de Cristo. O sea, ya no le perteneces al otro reino porque te moriste y te ven. A mí esto es lo que más me sorprende, de verdad se lo digo, y no me quiero hacer el dramático. Si tú sabes que has sido un gran pecador, como yo sé que yo lo era, o sea, miren, yo te puedo enumerar de los pecados más gruesos que quizás he cometido, y te voy a mencionar uno nomás para que veas cómo yo estoy agradecido de que me declaren justo. Hay cosas que no puedo compartir y ni siquiera se está siendo grabado, pero esto me duele, me avergüenza. Una vez empecé a discutir con mi papá. Y él en la molestia me comparó con mi hermana. Y cuando me comparó con mi hermana era como un año antes de convertirme. Y cuando me comparó con mi hermana, yo me enojé tanto y me quise ir a los golpes con mi papá.
Y cuando lo vi, o sea, de verdad, yo recuerdo mi adolescencia, es como cuando le vi la cara del susto que él tuvo y de ver de un niño, y hoy que soy papá, de ver que mi hijo me quisiera hacer eso. O sea, como que ahí fue mi clímax de la rebeldía. Córrame de la casa, quién sabe qué tanto le dije. Lo odio, le dije, creo. Verle la cara a mi papá tan asustado, tan frustrado. Un señor que nunca me faltó el respeto, nomás en una discusión. Como que me dijo, tu hermana es más obediente que tú. Y a mí eso me picó en mi orgullo. Y me dijo, que usted siempre ha querido más a mi hermana, algo así. Me enojé tanto. Híjole, cuando yo recuerdo esa imagen, como viven muchos jóvenes, y tú puedes recordar las tuyas, y Alex tendrá sus historias también del pecado. Y un día, hijo, de verdad me quebranto, que un día me declare justo el Padre. O sea que en este momento Él en la cruz clavó mi pecado y lo sepultó al fondo del mar y no se recuerda. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no solo es, te declararon justo, ya sale, como en un juzgado, que a veces salen libres los delincuentes. No, sino que en la unión con Cristo, pero eso es la segunda cara de la moneda, Él te otorga la obediencia perfecta de su Hijo y ahorita te ve justo. Entonces, en la muerte con Cristo significa que tu vieja naturaleza murió, que fuiste transferido a otro reino, que se te otorgó el don de la justicia, y significa que estás muerto al pecado. Ahora, esto es lo más importante con el tema de hoy, con la santificación. Estás muerto al pecado. ¿Por qué entonces pasamos pecando todavía? Y ¿sabes qué es la frase de toda la serie que ha dado el pastor Carlos, que yo me la predico? Un día dijo, no sé en qué, en el cuarto, tercero, quinto mensaje: pecas porque quieres. Porque ahora se te ha depositado en Cristo la chance o la capacidad de no pecar. Estás muerto al pecado. Ahora bien, voy a explicar qué es esa palabra en el versículo 6 o 7, ya se me perdió, que dice: el cuerpo del pecado fue destruido. En la cruz significa que Dios vino a despojar el pecado de su poder. Vino a anular su poder a fin de que ya no seas esclavo. Si tú eres esclavo, no puedes hacer nada más que obedecer a tu amo. No puedes. Y tal vez voy a usar otra palabra que se adecuaría más en estos tiempos. Un secuestrado está cautivo de su voluntad, porque ya casi la esclavitud hay. Y como bien nos decía Alex, hay esclavos de prostitución, trata de blanca. Pero un secuestrado no es que diga: ahorita me quiero salir a tomar un Starbucks aquí, nomás déjeme un ratito y me regreso aquí a amarrarme. No puede, lo tienen secuestrado. Nomás déjeme checo mi Facebook a ver si tengo una notificación. No puede, está amarrado, está perdido. Eso eras tú, pero con la inclusión de la muerte de Cristo se murió el dominio del pecado. Entró Cristo y rompió las cadenas literalmente. Hemos sido libertados. Antes, escucha esta frase, tiene una forma de decirla en latín, o en griego, no me la aprendí muy bien en el colegio de pastores, pero te la voy a decir en español. Antes no podíamos no pecar. A ver, ¿te la aprendiste esa? Non posse non pecare, ¿cómo es? No podíamos no pecar. Siempre pecado. Y ahora ¿sabes qué eres? Ahora puedes no pecar. Ahora puedes no pecar. Y entendiendo lo que ya Alex, no quiero derribar todo el ladrillo tan bueno que Alex puso. La santificación no es solo no pecar, la santificación es correr a Cristo. Entonces, ahora ya puedes venir a Cristo. Se te dieron nuevos sentimientos, se te dio el amor. Amamos a Dios porque Él nos amó primero.
dice, al que mucho se le perdonó, mucho amó. Ahora, o sea, uno del otro reino no puede no pecar. Ahora tú puedes decir no al pecado. Tú puedes crecer en santificación con la ayuda en el Espíritu Santo, lo que antes no podías. Ahora, algunos malos entendidos, esto es bueno aclararlo sobre esto de estar muerto al pecado, que los cristianos pueden vivir sin pecado. Yo dije que puedes no pecar, pero que podemos vivir sin pecado es un error, se llama perfeccionismo. Por eso es que Juan dice, hijitos, os escribo esta cosa para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, o sea, Juan dice, ok, pues ellos tienen la capacidad de no pecar, pero van a haber momentos en donde vamos a pecar. Entonces, dice, ¿qué dice ese versículo hermoso de Juan? Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Tú estás unido a Él. Entonces, un error sería pensar, ya no voy a pecar. Lo que quiere decir es que se ha roto el poder del pecado en tu vida. Y esta ilustración que ha puesto muchos pastores, MacArthur y el pastor Carlos, creo que es la que más ayuda. Es como que si el traslado de reino fuera para acá, pero lastimosamente solo lo divide una bardita. Y entonces del otro lado del reino todavía están los esclavos y todavía está el amo esclavizador. Está la bardita aquí, ellos no le pueden desobedecer, están secuestrados. Tú estás de este lado y puedes desobedecer. Si tú oyes que él dice, todos a picar piedras, y tú te pones a picar piedras, pecas porque quieres, pero él ya no tiene poder sobre ti. En la esclavitud que hubo en los Estados Unidos es bien tremendo eso. O sea, cuando se declaró no la independencia, sino que después de la guerra civil los derechos hacia los afroamericanos que eran libres, muchos vivían con las secuelas. Imagínate, ya eran libres y llegaban así a un lugar y estaba el que había sido su amo. ¿Cuál crees que era la reacción natural? Bueno, temor, que es lo que nos pasa con el pecado. Y a veces, si el amo tenía necesidad de un vaso de agua, corrían y tuvieron que reeducarlos y decirles, ¿sabes qué? Ya no eres esclavo. Por eso es que muchos emigraron al norte, porque los estados del sur no pudieron con ese cambio de estatus. Entonces, en la muerte con Cristo, resumiéndolo, cambiaste de estatus. Ahora veamos nuestro tercer punto, y es la otra cara de la moneda. Fuiste unido a su muerte, se te dio el don de la justicia, fuiste trasladado de reino, el pecado ya no gobierna sobre ti. Ahora estás unido en su vida. Y miren, yo creo que nuestra iglesia, Gracia Soberana, ha hecho una excepcional labor por años de enseñar que estamos unidos en su muerte. Yo creo que yo puedo ir a varias iglesias y hay gente que no sabe ni esto, de que fuiste justificado juntamente con Cristo en la cruz. No lo saben. Pero si yo les hubiera preguntado hasta aquí, todos ustedes lo saben. ¿Lo sabían o no lo sabían? Que moriste con Cristo y que fuiste declarado justo. Bueno, ahora esta parte, la segunda cara de la moneda, es la que te va a servir en la santificación, porque es la que no se predica tanto. Fuiste unido en su vida. Regresemos a nuestro texto, Romanos 6, ahora el versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Con Cristo, con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. No solo fuiste incluido en la cruz, literalmente en la cruz estaba siendo crucificado
tú con Cristo. Pero Cristo no se quedó en la cruz. Cristo al tercer día, bajó a la sepultura y al tercer día resucitó. Y dice, ahí estabas tú también. Los en Cristo estábamos en su nueva vida a fin de vivir con Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se ve esta unión con Cristo? En una forma práctica es que se te dio el don de la justicia en la muerte. Ahora se te dio una nueva vida. Y en la noche, no me quiero adelantar, vamos a ver el poder de la santificación. Estamos viendo la raíz. Pero los en Cristo, ¿quiénes son los en Cristo? Resumen de la plática. Los cristianos. Los en Cristo no solo es que los trasladaron a un reino, sino que se les dio una nueva vida. He vuelto varias veces a este texto, pero lo tengo subrayado de dos formas. Ahora vuelve a Gálatas 2:20. Lo voy a ver otra vez. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. Cara que ya vimos de la moneda. Ahora la segunda cara, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, fíjate, y esto nos va a servir para la plática de la noche, la vida que vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, nos queda una vida en la carne. Y yo tenía esa pregunta y me la han hecho varias personas, me la han hecho hasta en la iglesia. Recientemente me decía un hermano, ¿y por qué el Señor no lo rescata y se lo lleva con él? Y nos evitamos de bronca. ¿No es que estaría genial? Bueno, a menos que tengas sueños de graduarte de tu ingeniería y luego casarte y tener hijos y todo ese rollo, pues no lo ves así. Pero te vas a dar cuenta que la vida es un caminar arduo, angosto, porque ancha la puerta que lleva a la perdición, más angosto el camino que lleva a la vida eterna. ¿Por qué después de que les digo que yo lloro de cada vez que Dios me declara justo, pasan años, 21 años de convertido, y a veces le vuelvo a fallar al Señor? Y digo, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué hay una historia ahí arribita en los evangelios de que Cristo fue a la transfiguración y dice que vieron estos cuates una gloria, y Pedro dijo, te hacemos aquí si quieres una enramadita, Señor, para que nos quedemos en la gloria? ¿Y sabes qué le dijo Jesús? No, vamos de regreso a caminar. Después de la transfiguración vino la muerte. ¿Por qué hay días que decimos qué difícil es esto? Bueno, porque en nuestra carne el chiste está que estás unido a Cristo en su vida, en el día a día. Esta es la buena noticia para la santificación. No estás solo. ¿Me estás escuchando? ¿Lo ves como una buena noticia esto? No estás solo en el día a día. Estás pegado a Cristo en una nueva vida. Decíamos, has resucitado con Él. Ahora, vamos a ver, ustedes que son así bien estudiosos, que yo sé que han escuchado eso, díganme unos 5 beneficios, 3, para ponérsela fácil, de la muerte de Cristo, que te he incluido en la muerte de Cristo. No de los que dije yo, otro, o pueden decir los que dije, pero algo que ustedes sepan. Comunión, ¿qué más? Vida eterna, ¿qué más? Redención, ¿qué más? Propiciación, la ira de Dios fue sobre, muy bien. Están viendo, para que cuando necesitan escribir un artículo ahí teológico, ya saben con quién. Propiciación, ¿sí? Bueno, sí. Y transformación. Todo eso aconteció en la cruz de Cristo. Pero ¿sabes qué? Los beneficios de la vida de Cristo también son para el creyente. En la cruz recibimos el perdón de nuestros pecados, la propiciación de nuestros pecados, la declaración de justicia, hasta la sanidad de enfermedades. Pero la vida de Cristo, ¿qué significa que tengas la vida de Cristo?
Dice la palabra de Dios en Romanos 8, que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que te ha resucitado a ti. Ese es el que tienes dentro. No es cualquier cosa. Has resucitado con Él para ser glorificado con Él. Quiere decir que si te salvó, te perdonó el pecado, no te va a dejar ahí, sino que complementará la buena obra que comenzó en ti hasta que te va a llevar al cielo con Él. Así que hay esperanza, jóvenes. Aquí puede surgir una pregunta: ¿por qué yo no cambio entonces? Si nos ponemos así, blanco y negro, como dicen, probablemente no tienes la vida resucitada. Porque alguien que tiene la vida resucitada, aunque sea un poquitito, o sea, decía alguien, cada año tiene que haber habido un pequeñito avance. Y yo no los quiero decir para condenación, es para que se examine. ¿Tendré yo la vida resucitada de Cristo? Cantamos canciones, vida hay en Dios que salva. No sé si al final podemos cantar una canción antes de irnos a comer. Creo que podemos cantar esa, si la tienen ahí en el rostro, la que dice, o sea, mi pecado era muy grande, más Cristo, pero falta un ratito, espérenme, a las 1:30 creo que voy a terminar. Entonces, la otra cara de la moneda es que se te dio una vida nueva, que has resucitado con Él. Y mira, este texto sí quiero que lo veas. Primera de Corintios 1:30. Dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. ¡Wow! ¿Tú eres alguien que está unido a Cristo? Entonces mira todo lo que incluye estar unido a Cristo. Justificación, ya lo vimos, te declara justo. Pero mira esto, yo lo he leído muchas veces. Cristo se hizo tu santificación. Eso significa los beneficios de la vida. Tú puedes vivir con la santidad de Cristo en esta tierra. Yo puedo, porque estoy unido a Él, y dice que Él es el que se hizo santificación por mí. No estamos hablando de perfeccionismo. Estamos hablando de lo que decía Alex ayer, vivir santamente, porque Cristo, tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Tú puedes ser santificado por Cristo. Ese texto nos debería de dar una gran esperanza. Mira, así como Alex les puso ese video del papá que corrió con el hijo, un día de estos vi un video que me impresionó. ¿Sabes cómo es esto de que Cristo es nuestra santificación? ¿Sabes cuál es pues uno de los mejores ejemplos? Hay un niño en ese video que es parapléjico. ¿Y sabes lo que su papá hace? Se pone al niño en los pies, viéndose al frente, y se pone un aparato, ¿cómo se llama? Como que une al niño, los pies del niño. El niño no puede mover sus pies. Y lo une a él, lo agarra, se ponen un cinto los dos y se ponen las manitas del niño. Es cuadrapléjico, no parapléjico, solo puede mover la cabeza. Se amarra los pies, se une a su hijo, el padre. ¿Y sabes para qué lo hace? Porque todos los niños ahí en su kinder o en su colegio juegan fútbol y bailan, los bailes del 16 de septiembre y todo eso. Y él va y el papá se mueve, el papá le pega la pelota, el papá baila y el niño tiene una sonrisa. O sea, ese video sí, así como el que nos puso Alex ahorita, me enseñó a decir, ¿qué papá este? Dice, mi hijo va a jugar fútbol y va a bailar con nosotros. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Que ese paralítico somos tú y yo. Ese cuadrapléjico somos tú y yo. Vuélveme a poner por favor el versículo. Cristo
Ese es el que se hizo tu santificación. Y nosotros lo que estamos somos amarradillos a Cristo por la fe. Y el que se mueve es Él. Tú puedes andar en la justicia de Cristo y tú puedes tener la santidad de Cristo. Y de hecho el Padre no te ve a ti bailar. Si tú vieras a ese niño y lo trajéramos aquí y un partidito de fútbol y jugara con nosotros, el niño puede hacer el gol, pero nosotros sabemos quién lo mueve. Y sabes que nos diera un gozo ver que Él puede participar. Así que quiero concluir de vuelta en Romanos hasta donde sale el primer mandamiento en todo Romanos. Yo no sabía si era cierto porque el pastor Carlos dijo que era el primer mandamiento, pero Romanos, muy bien, Ileana 6:11, ahí te da el primer imperativo. Todo es lo que eres: muerto con Cristo, vivo con Cristo. Ahora te dice, así también ustedes, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento que te dice? Lo vuelve a decir en Romanos 12:2, cámbiate la mente. Tu trabajo es el de fe. Ya se lo dijo Alex hace 20 minutos, hace una hora. Perdón. Tu trabajo es esa palabra considerados. Muchos la han estudiado y ¿sabes qué quiere decir? Cree en esto. Créelo con todo tu corazón. La batalla de la santificación empieza creyendo que tú estás unido con Cristo, que el pecado ya no tiene más dominio sobre ti, que ahora tienes una vida resucitada, que ahora puedes vivir en la santidad de Cristo. Considerarlo quiere decir, como Romanos 12:2, presentar vuestro cuerpo de sacrificio vivo y que el agradable por medio de la renovación de vuestra mente. El viernes pasado estuve en el grupo de casa, ahí estaba Ileana y Moisés, y llegamos a una conclusión. Decíamos, cuando uno empieza a entender estas cosas, entonces comienza a acontecer el cambio. Un error en esto es una doctrina que se dio en los años 90 de un predicador muy famoso que agarró este versículo y dijo que la clave para la santificación era considerarte muerto. Entonces había gente como yo que decía, me considero muerto, el pecado ya no tiene más dominio sobre mí. ¿Y cómo se llama? Entonces venía la tentación, me considero muerto, pero las seguía haciendo. O sea, no es como unas palabras del Harry Potter, ¿verdad? Que saca la varita, me considero muerto el pecado, ya no tiene dominio sobre mí. No, esa palabra consideraos quiere decir, pon tu fe en lo que Cristo hizo por ti. Camina en la fe. Por eso es que Pablo lo dice, aquí lo dice considerados, en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo. Quiere decir, en una forma práctica, ¿cómo es eso de poner la fe? Y con esto termino. Mañana, hoy en la tarde, cuando venga la tentación del pecado, tú vienes y dices, Señor, por la fe creo haber sido justificado. Dame la fe para saber que mis pecados fueron perdonados. Pero ahorita que viene esta tentación, dame la fe para saber que unido a ti, Señor, ya no soy esclavo del pecado. Y ahora puedo decir no. Y eso significa considerarte muerto al pecado. Si tú estás unido a Cristo, tú le puedes decir que no al pecado y sí a Cristo. Entender el Evangelio es que la gracia de Dios nos ha hecho uno con Él. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, te invitamos a nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.